Ahora sí. Habíamos visto ya más o menos algunos ejercicios de cálculo de probabilidades, ¿no? Habíamos visto que hay, en este caso, tenemos tres tipos de probabilidades. Primero es la probabilidad clásica, o también denominada a priori, ¿no? Que es donde no hay un dato de referencia. Y bueno, la fórmula que sigue es esta, ¿no? Donde tenemos que la probabilidad de un evento A, en este caso, va a ser los casos a favor, que podemos denominarlo como n sub A, ¿no? Que son los elementos que cumplen con esa condición, dividido entre el número total de elementos, ¿no? Que denominamos n, ¿no? Y a modo de repaso, recuerden que esta n lo calculamos con las técnicas de conteo. Por eso hemos visto primero técnicas de conteo antes de ver probabilidades, porque las técnicas de conteo nos van a permitir calcular el número de elementos que tiene un suceso en este caso. ¿No? Para ver un ejemplo, veamos este que dice la probabilidad de sacar dos caras al lanzar una moneda dos veces, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es escribir su espacio muestral, o si quieren directamente calcular cuántos elementos hay con las técnicas de conteo. En este caso sería, por así decirlo, el principio de la multiplicación, ¿no? Sería decir que hay dos opciones al lanzar una moneda y luego hay otra. Entonces, si multiplicamos ambas, pues porque vamos a lanzar dos monedas, ¿no? Es decir, que va a haber dos eventos simultáneos. Ya diríamos que n vale 4. ¿No? Y si quieren, aquí sí conviene escribir el espacio muestral y vemos cuántas opciones hay que cumplan con la condición que nos está pidiendo. En este caso es obtener dos caras, ¿no? Entonces, como es obtener dos caras y vemos en el espacio muestral, solo hay un elemento que cumple con esa propiedad, entonces n sub a va a valer 1, ¿no? Entonces ya directo es n sub a dividido entre n, ¿no? Ya tendríamos que va a ser un cuarto y eso es 0,25, ¿no? Y habíamos visto ya algunos ejercicios ya también en clase de la anterior, el día martes. Luego también teníamos la probabilidad frecuentista, que generalmente es cuando hay datos de referencia, ¿no? Es decir, donde se recurre a, a fuentes confiables de datos, ¿no? Por ejemplo, digamos que hay una empresa Toyota que quiere vender automóviles, desea abrir un concesionario en la ciudad del Alto, ¿no? El Alto, como saben, tiene 922.598 habitantes. Y investigaciones pasadas van a afirmar que un concesionario va a tener éxito si al menos el 40% tiene una renta anual de más de $50,000 en este caso. Entonces, lo que tiene que hacer el consultor de marketing en este caso va a ser estimar la proporción de rentas familiares de más de $50,000, ¿no? Entonces, por eso se llama frecuentista, porque hay que recurrir a una serie de datos para poder hallar su cálculo, ¿no? Entonces, en este caso, como nos pide en este caso, esto se refiere a PIB, por así decirlo, por familia, ¿no? Es decir, cuánto ingreso tiene por familia, ¿no? O PIB per cápita también puede ser. Entonces, luego entonces habría que recurrir al censo, ¿no? A los censos donde podemos obtener los datos. Entonces, vemos que las familias que tienen ingresos mayores a 50,000, digamos que en un censo está que son esta cantidad de población que tienen ingresos superiores a esta cantidad. Entonces, para ver más o menos qué proporción de la población tiene una renta superior a ese monto, pues directamente habría que hacer como una proporción, ¿no? Y eso sería. Entonces, este tipo de probabilidades siempre va a ser cuando hay datos de referencia del fenómeno, ¿ya? Es decir, por eso se llama a posteriori. También quiere decir que ya existe esos datos, ¿no? En cambio, aquí, por ejemplo, a priori no había datos de referencia, por lo tanto, nosotros tratamos de estimar más o menos cuánto va a ser su probabilidad sin que haya ocurrido todavía el suceso. En cambio, aquí ya ha ocurrido, ¿no? Ya se ha hecho el análisis de la población. No, y luego ya estaba lo de la probabilidad subjetiva, que simplemente va a expresar el grado que una persona cree que va a ocurrir un suceso. Es decir, una persona da, por así decirlo, una ponderación a la probabilidad. ¿Ya? Pero generalmente esto no lo vamos a utilizar, aunque sí es bueno recalcar que, por ejemplo, si se van por la rama financiera más adelante, hay autoridades, por ejemplo, van a calcular, digamos, el índice de riesgo, el índice de mora, digamos, o cierto tipo de índice financiero. Entonces, por lo general, ahí hay unas probabilidades, ¿no? Hay probabilidades, pero generalmente es una persona que lo va a definir. Y ahí no tienen, es como que hay un experto que va a determinar qué tipo de probabilidad, cuánta es la probabilidad, por ejemplo, de que un cliente entre en mora, digamos, y todo ese tipo de formas, ¿ya? Pero esto lo van a ver más que todo en financiera. Ya, pero en probabilidades, como no hay que hacer ningún cálculo, no lo vamos a usar, ¿ya?
Luego estaban los axiomas de la probabilidad, que simplemente es decir, la probabilidad de todo el espacio muestral va a valer 1, ¿no? Es como lo que veíamos del universo, ¿no? En vez de decir que el universo vale tantos, aquí es como decir el universo va a valer 1, ¿no? Es decir, todo en conjunto tiene que sumar 1, ¿no? Y otro es que la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. Y esto era lo importante. Veíamos que cuando se hace unión de eventos, es decir, la probabilidad de evento 1, unión, evento 2, así sucesivamente, hay dos tipos de eventos, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante, que uno es que sea excluyente, quiere decir que no puede ocurrir dos eventos al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, si ya lanzas una moneda, digamos que el evento 1 de lanzar una moneda es que salga cara. Pues si sale cara ya sabemos que no está saliendo cruz. Eso quiere decir que son excluyentes, es decir, la ocurrencia de un evento va a negar la ocurrencia del otro. ¿No? Pero luego también puede haber eventos incluyentes, es decir, que puedan ocurrir los dos al mismo tiempo, ¿no? Eh, digamos que el evento 1 es que un estudiante elegido al azar mida 1,70 m, digamos, y el evento 2 va a ser su edad, digamos que es 22 años. Entonces puede ocurrir que alguien tenga 22 años y además mida 1,80 m, digamos, ¿no? Entonces son incluyentes porque pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Entonces, cuando se hace unión de esos tipos de eventos que son incluyentes, hay que quitarle su intersección porque es como que se está repitiendo, ¿no? Que más o menos lo veíamos, en este caso quedaba un poco más claro, ¿no? Decía que el director, vamos a ponerlo, ahora sí, el director de unos grandes almacenes ha examinado el número de reclamaciones que se reciben semanalmente por mala calidad de servicio, ¿no? Tenemos esta tabla donde hay las probabilidades del número de quejas semanales obtenidas a este examen, ¿no? Digamos que el evento A va a ser, habrá como mínimo una reclamación a la semana, ¿no? Entonces, como dice, como mínimo una reclamación a la semana va a abarcar todos estos elementos, ¿no? Que aquí lo he graficado. Entonces, como mínimo una semana sería todo esto que está en el círculo, bueno, en el óvalo negro en este caso, ¿no? Luego dice el suceso B, habrá menos de 10 reclamaciones, ¿no? Entonces, menos de 10 va a abarcar todos estos conjuntos, estas probabilidades, ¿no? Entonces, sería toda esta parte. Si se dan cuenta, hay una intersección, ¿no? Entonces, como hay una intersección, quiere decir que son eventos incluyentes en este caso. Entonces, cuando se trata de ese tipo de eventos, cuando les pide la unión, que lo habíamos visto aquí, cuando les pide una unión, hay que sumar las probabilidades y quitarle la intersección, ¿no? Entonces, y eso nos daba 1, ¿no? Recuerden, también había otra propiedad que es cuando la probabilidad de un evento A unido a otro evento B, digamos, cuando se calcula este tipo de probabilidad y nos da 1, eso quería decir que son colectivamente exhaustivos, ¿no? Eso básicamente quiere decir, o sea, hay dos tipos, ¿no? Primero es cuando la intersección, por ejemplo acá, aquí decía que son mutuamente excluyentes, ¿no? Aquí le hemos respondido en palabras, pero también podrían haber anotado que, por ejemplo, acá la intersección la hemos calculado y nos salía 0,7. Cuando la intersección no es 0, o sea, cuando la intersección no es 0, no son excluyentes, ¿ya? Y lo de colectivamente exhaustivos es lo que les decía, ¿no? Que cuando se hace la unión y nos da igual a 1, pues ya saben que no va a ser, cuando sí va a ser exhaustivo cuando vale 1. No sé si tienen alguna consulta antes de hacer ya los ejercicios. Nos quedaba este por hacer. No, y este también, que no lo acabamos. Ya. Entonces empezaremos. Pero por lo general van a haber ejercicios sobre todo de probabilidad clásica y de eh, la a posteriori, que es la frecuentista. No me acuerdo. Ya. Entonces, a ver, empezaremos. Está Fernando Aguilar. Sí, auxilio. Ya, haremos contigo este. Dice, el espacio muestral contiene 10 elementos de A y 6 de B. ¿Cuál es la probabilidad de que un conjunto seleccionado aleatoriamente contenga 2 de A y 2 de B? ¿Cómo harías esta parte? Ya, ya, ya. A ver. Sería combinatoria de 10, de dos elementos, tomados, dos elementos tomados de 10. Ya, a ver, vamos por partes. O combinatoria 10 de 2. Ajá. Ya, un momentito. Ahora sí. Entonces, en la parte de arriba, ¿qué iría? O primero en la de abajo, si no. ¿Cuánto iría en la parte de abajo?
Ah, combinatoria de 16, Ujú, de 4. correcto, ¿no? Recuerden que aquí siempre iba los casos totales, ¿no? A ver, un momento, ahora sí. Ya, entonces de aquí vamos a tomar de 16, vamos a tomar 4, ¿no? Que es lo que nos dice, ¿no? Hay 16 elementos, vamos a tomar los 4, ¿no? Que son, ya. Y en la parte de arriba, Combinatoria de 10. ujú, Combinatoria 10 de 4. correcto. De 10, tomamos 4. ¿Algo más? ¿O? Por combinatoria 6. Ah, no, perdón. Sí, Eh, combinatoria 10 de 2 por combinatoria 6 de 2. correcto. De 6 tomamos 2, ¿no? Ya. Y eso no sé si lo puedes calcular. No, así en palabras, ¿qué quiere decir esto? Son los casos totales, es decir, todas las eh, combinaciones Sí, posibles en este caso de sacar la muestra, ¿no? Que es de 16 elementos que hay, vamos a sacar 4, simplemente eso. Luego aquí están casos a favor, entonces casos a favor nos dice que hay que sacar 2 de A, entonces del conjunto A que son 10 vamos a tomar 2 y del conjunto B que son 6 vamos a tomar otros 2, ¿no? Y como estamos diciendo, va a ser 2 de A y 2 de B, entonces como nos menciona la palabra ahí, recuerden que es como aplicar el principio de la multiplicación, ¿no? Por eso hay que multiplicar esto. Ya, no sé si lo sí, tengo. es 135 Ya, dividido entre 364. dividido entre 3. Eso, 364 me dijiste. Sí, Ya, ¿y eso cuántos saldrían decimales? Para no 0,3709. 0,9, ¿no? ¿No? Es decir, más o menos aproximadamente la probabilidad de que ocurra eso es 37,09%, ¿no? Es otra forma de escribirlo. Ya, Sí, correcto. Está Gilda González. Está. Sí, aquí. Ya, haremos contigo el 7. Dice, una empresa está contratando directivos. Espera un momento, por si... oh, ¿qué me pasó? Ahí creo que se ve mejor. Está contratando directivos para cubrir 4 puestos clave, ¿no? Dice, los candidatos son 5 hombres y 3 mujeres. Suponiendo que todas las combinaciones de hombres y de mujeres tienen las mismas probabilidades de ser seleccionadas, ¿cuál es la probabilidad de que se seleccione como mínimo una mujer? ¿No? ¿Cómo harías esta parte del ejercicio? ¿Cómo, qué anotarías primero? O sea, por ejemplo, anotamos los datos, ¿no? Primero, a ver, dice que está contratando para cubrir 4 puestos clave, ¿no? Así que lo anotamos así en palabras. Contrata 4 personas, ¿no? Pero luego dice, los candidatos son 5 hombres, ¿no? Entonces, los candidatos, Un hombre y 3 mujeres. 5 hombres y 3 mujeres, ¿no? Lo voy a anotar de esa forma. Ya. Entonces dice, suponiendo que todas las combinaciones de hombres y mujeres tienen las mismas probabilidades de ser seleccionadas, ¿cuál es la probabilidad de que se seleccione como mínimo una mujer? Entonces, ¿cómo harías esta parte? O si quieres, si vamos paso a paso, entonces digamos que es el evento A, ¿no ve? El evento A vemos que se contrata como mínimo, ¿no? Mínimo una mujer, ¿no? Una mujer, ¿no? Entonces, una vez visto eso, ya podemos ver su espacio muestral, digamos, ¿no?
O sea, hay dos formas de hacerlo. Una es directo ponerlo, la fórmula, o con el espacio mostrar. ¿Cómo harías esta parte? O si quieres directo, la probabilidad también es un poco más intuitivo, ¿no? La probabilidad de que ocurra A va a ser igual a una división, ¿no? Sí, sí. En la parte de abajo, ¿qué iría? Si son, recuerda que son casos totales, ¿no? En la parte que está abajo. ¿Qué iría en sí? ¿Qué tendrían que anotar acá? Eh, 4 Ya, a ver, un momento. Ya, ¿4 arriba o abajo? Sí, abajo. abajo, ¿no? Ya. ¿Y arriba? ¿Cuánto sería? No, recuerdo, por ejemplo, acá teníamos 10 elementos A y 6B. En total eso nos daba 16. De esos 16 vamos a tomar 4. Acá, ¿cuánto sería el total? Sería 8. 8, correcto. 8, ¿no? Y ahora aquí arriba tendría que ir los casos a favor, ¿no ve? ¿Qué es lo que nos pide? Pide, ¿no ve? Sí, Entonces, ¿qué iría acá? Porque dice mínimo una mujer. 5 de 1. Ujú. A ver, un momento. Que este es un poco más complejo. Pero, a ver. Ya de 5 tomamos uno. ¿Ya? ¿Qué más? Por 3 tomados de 1. A ver, un momento. Me decías, eh, de 3 tomamos uno. Sí. o- Ya, a ver, por ejemplo, en este decíamos que de los 10 que hay de A vamos a tomar 2 y de 6 de B vamos a tomar 2. Eso es lo que nos pedía, ¿no ve? Pero en este caso es un poco más complejo porque dice, se contrata como mínimo una mujer, ¿no? Si quieres, aquí anotamos que A puede valer, en este caso, como dice, como mínimo, entonces quiere decir que puede ser que se contrate una mujer, se contrata a 2 mujeres, que se contrate a 3 y hasta 4, ¿no? Porque dice que solamente vamos a contratar a 4 personas, ¿no? Aunque 4 lo podemos descartar porque si solo hay 3 mujeres es imposible que contratemos a 4 mujeres, ¿no? Entonces esto lo podemos descartar. Nos queda esto, ¿no ven? Es decir, vamos a contratar a una mujer, ¿no? Entonces sería 3 de 2. ¿Correcto? De 3. No, o sea, primero me estás diciendo que de los 5 hombres contratamos uno, ¿no ve? Que es lo que has dicho aquí. Y ahora, entonces, como hay que contratar a 4 personas, ¿cuántas mujeres habría que contratar para que todo esto de 4, la parte de abajo? O sea, si lo escribo así, digamos, aquí estamos diciendo que voy a contratar un hombre, ¿no? Porque dice de los 5 vamos a tomar uno. Y 3 mujeres, ¿no? Porque de las 3 mujeres vamos a contratar a las 3, entonces ya estamos contratando 4, ¿no? Y esta es una opción porque aquí estamos diciendo que vamos a contratar 3 mujeres, ¿no? Que ya va a valer 3, Sí, sí, sí. ¿no? Y ahora habría que, cuando en este caso, aquí por ejemplo veíamos que puede ocurrir A y B. Como es A y B, pues multiplicábamos, ¿no? Pero acá no podemos decir que, aquí nos dice que se contrata como mínimo una mujer, es decir, podemos contratar a 3 mujeres, que es lo que ya le hemos anotado acá, o podemos anotar a 2 mujeres, o podemos contratar, perdón, a una mujer. ¿Cuándo era o, te acuerdas que hacíamos? ¿No? Por ejemplo, cuando se recuerdan que cuando se hace eventos simultáneos, cuando se escribe con i directamente hay que multiplicar, pero cuando es que suceda este evento o que suceda otro evento hay que sumar, ¿no? Es el principio de la multiplicación, de la adición, ¿no? No. Y entonces aquí tendrían que anotar, a ver, un momento. Entonces aquí, a ver, creo que es un poco confuso, si no lo vamos a hacer.
de esta forma, ¿no? Digamos que aquí te está diciendo la probabilidad de que A sea, como dice, como mínimo una mujer, entonces tiene que ser mayor o igual, ¿no? Cuando dice mínimo, recuerden que se va a tratar de mayor o igual a 1, ¿no? Entonces recuerden que eso lo podemos escribir de esta forma. Esto va a ser la probabilidad de que A valga 1, ¿no? Más la probabilidad de que A, en este caso, valga 2, ¿no? Estamos viendo que puedo tomar estos valores A. Y más la probabilidad de que A valga 3. O sea, quiere decir que, digamos que A es que se contrata una mujer, ya no como mínimo, para hacerlo más intuitivo, ¿no? Se contrata a una mujer, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres podemos contratar? Podemos contratar 0, 1, 2 y 3, ¿no? Pero 0 no entraría en esto de como mínimo, ¿no? Por eso he puesto como mínimo, entonces se va a escribir de esta forma, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a la probabilidad de que A valga 1, más la probabilidad de que A valga 2, más la probabilidad de que A valga 3, ¿no? De esa forma se desarrolla cuando está escrito de esta forma. En el caso discreto, pero eso ya para el siguiente tema van a ver cómo es en el caso continuo. Pero de momento para el caso discreto es de esta forma, ¿no? Solamente hay que ir sumando a cada una de las probabilidades. ¿Ya? Entonces desarrollábamos el primero, ¿no? El primero, si quieren, a ver. El primero, si lo desarrollásemos, tendríamos que decir casos totales, que eso no va a cambiar en cada uno de los valores, ¿ya? No se va a modificar, ¿no? Entonces, lo que decía la compañera era que hay 8 elementos de los cuales vamos a tomar 4, ¿no? Eso siempre va a estar ahí. Pero vamos a decir que se contrata una mujer, entonces sería todo esto que hemos anotado aquí, porque es lo de que se contrata una mujer, ¿no? Estamos contratando, no, perdón, no, me equivoco, ¿no? Acá, digamos, ¿no? Si vamos a contratar una mujer, eso quiere decir que de las 3 mujeres que hay, vamos a contratar uno, ¿no? Y eso lo multiplicamos por, de los 5 hombres, ¿cuántos nos quedaría por contratar? Pues como ya hemos contratado a uno, nos quedarían 3 personas por contratar, ¿no? Entonces, eso lo anotamos, ¿no? Eso, más, ¿no? Y ahora sería cuando contratemos a 2 mujeres, ¿no? Entonces, eso ya es de la misma forma, ¿no? En la parte de abajo, como les decía, no se va a modificar. Perdón, ahora sí. Entonces, a ver, con Gilda seguiremos. Entonces, si vamos a contratar a 2 mujeres, bueno, abajo hemos dicho que no se modifica, ¿no? Entonces, en la parte de arriba, ¿qué iría? Ponemos esto. En la parte de arriba, ¿qué iría en esta parte? Gilda, ¿estás? Sí, ya ves, solo estoy pensando. Ah, vale, vale. O sea, estamos... A ver, si quieren, vamos a separarlo para que no se junte. Uy. ¿No? Aquí estamos diciendo que como vamos a contratar una mujer primero, entonces de las 3 mujeres que hay, tomamos una. Y del resto ya lo tomamos de los hombres. Entonces, aquí, ¿qué anotarías entonces, siguiendo este mismo modelo? Estamos, 5 tomados de 3. ya, si quieres, para que sea un poco... vamos a empezar por las mujeres porque es lo que nos interesa en este caso. Tenemos que contratar, aquí nos dice que 2 mujeres. Entonces, ¿cómo haría? 3 tomados de 2. De 3 tomamos 2. Sí, perdón. Entonces, ¿cuánto nos quedaría para los hombres? Que recuerda que en total hay que contratar a 4 personas. Si ya hemos contratado, 5 tomados de 2. correcto, ¿no? 5 tomados de 2. ¿No? Y ya para terminar nos quedaría el otro, que es cuando A vale 3, es decir, que contratamos a 3 mujeres, ¿no? En la parte de abajo, ¿qué iría? 8 tomados de 4. De 8 tomamos 4. Y en la parte de arriba, no, ahora sí. Si quieres lo mismo, ¿no? Empezamos por las mujeres, ¿qué iría aquí?
3 tomados de 3. Ujú. Y en el otro, 5 tomados de 1. correcto. No. Sí, tal vez será mejor hacerlo de esta forma porque en sí es por eso por lo que directamente lo he hecho todo así, ¿no? Porque como todos estos polinomios son iguales, entonces aquí, ¿qué anoto? ¿Qué más nos faltaría? No, es que lo he copiado en orden distinto, ¿no? Así que lo cambiaremos. De 5, 3, tomamos de 3, 1. Aquí sería de 5, tomamos 2, ¿no? Y ya solamente habría que copiar todo lo que sale. Y no sé si lo puedes ir calculando mientras lo que vamos a anotar. No, luego estaría de 3 tomamos 2, ¿no? Acá, ¿no? Luego de 5 tomamos 1 por el último que nos queda, que es de 3 tomamos 3, ¿no? Entonces, esa sería la forma que podemos hacerlo. No sé si lo tienes ya el resultado. Ocho tomamos 4. ¿Lo tienes? ¿Cuánto sale? Ya, esta sería más o menos la forma de hacerlo, ¿no? De calcular en este caso. Otra forma un poco más compleja hubiese sido escribir todo el espacio muestral, pero si se dan cuenta, ¿cuánto sería el espacio muestral? El espacio muestral sería esto, ¿no? 8 tomamos 4. Y si de 8 vamos a tomar 4, eso me da 8 combinatorios de 4, eso me da 70. Entonces habría que hacer 70 combinaciones posibles que se pueda hacer de seleccionar 4 de estos, ¿no? Entonces sería muy largo, por eso no lo he hecho de esa forma, directamente con probabilidades. Por eso es por lo que nos sirve técnicas de conteo, solamente para ver cuántos elementos tiene su espacio muestral. ¿Ya? Para eso sirven las técnicas de conteo. Si no hubiésemos visto técnicas de conteo, hubiésemos tenido que estar escribiendo todas las combinaciones posibles de estos 8 elementos. ¿Ya? ¿Lo tienes, Gila? ¿Cuánto sale? A ver. Sí, es que no sabría cómo hallarlo, la verdad, con... Ah, ya. A ver, creo que vamos de repaso. Es que como no es de visión, entonces... Sí, es, a ver, creo que lo tenía en el 13. Sí, este es. Eh, ¿Tienes la calculadora de este tipo? O sea, este tipo de Sí, sí, calculadora. ajá, sí. No, cuando tenemos que ir combinatoria, es con la división, ¿ya? O sea, n, ya sabes que son los elementos totales. Digamos, vamos a calcular el de abajo, digamos este de abajo, ¿no? Entonces ponemos, n va a valer 8 y r va a valer 4. N va a ser siempre el que está arriba y r va a ser el que está abajo. ¿Ya? Entonces, si queremos calcular 8 tomados de 4, 8 combinatorias de 4, entonces habría que anotar el 8 que está acá, aprieta Shift, división y 4. Y eso te Sí, debería sí, dar me sale 70. 70 70. ¿No? Entonces, tiene denominador. ya, entonces si quieres eso lo anotamos. Ya, aquí es 70 y no sé si puedes calcular cuánto saldría de acá. Y un truco más, cuando hacen combinatoria de cierto número van a tomar uno, siempre va a ser el mismo número. ¿Ya? Entonces, 3 tomamos uno, eso, ¿de cuántas formas hay de 3 objetos? Sacar uno, pues solamente hay 3 formas, ¿no? A eso me refiero. Me sale 30 más, ¿Todo este? Ah, ya, 30 más. más 30. Ya. Este te debería salir 5 si no me equivoco. Sí, sale 5. Ya, ¿no? Y en total, ¿cuánto? 65, 65 dividido entre 70. No, ya, si quieres lo anotamos. ¿Y eso en decimales cuánto sería? 0,4.
92,85. 92,85, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay una probabilidad alta de seleccionar a... 92,85%. No, entonces es una probabilidad alta de que se contratemos mínimo una mujer, ¿no? Ya, correcto. Ahora, a ver, creo que da tiempo. ¿Está Igor Ramírez? Vamos preparando. ¿Está Igor? Sí, sí. Ya, entonces haremos contigo este. Dice, una cadena de hamburgueserías observó que el 75% de todos los clientes consume mostaza, el 80% consume ketchup y el 65% consume los dos. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente consuma al menos uno de los dos? ¿No? ¿Cómo harías esto? Si se dan cuenta, este es el otro tipo de probabilidad, es el tipo de probabilidad frecuentista. O sea, ya hay datos de referencia, ¿no? Es frecuentista, ¿no? Entonces, en este caso, sí, ¿cómo harías? O sea, te dije 75% consume mostaza, 80% ketchup y el 65% los dos. Si quieres, vamos a anotar los datos. La probabilidad de que consuma mostaza, ¿cuánto sería? Una cadena de hamburguesas. ¿Cuánto? 80% consume. Esto sería, ya no sería tipo combinaciones, sino sería ya divisible, ¿o sí? Correcto, pero aquí ya nos dice, ¿no? 75% consume mostaza, ¿no ve? Entonces la probabilidad de que sea M directamente ya sería 0,75. Es como que nos está diciendo esto directamente. Sí. Entonces, eso sabemos que va a ser esto, ¿no? Ahora nos faltaría la probabilidad de que consuma ketchup. ¿Cuánto sería? 80%. Sí, 0,8. 0,8. ¿No? Luego, esto dice 65% consume los dos. ¿Cómo lo anotarías eso? Que consuma los dos. Que M Ujú. y M y B, ¿no ve? M y K, perdón, ¿no ve? Eso M y es K. con intersección, ¿no ve? Sí. A ver, intersección P M y K igual a ¿Cuánto? 65%. O 0,65. Correcto, ¿no? Y ya esos son los datos que nos dice, ¿no? Entonces ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente consuma al menos uno de los dos? Así que lo anotamos en palabras primero. Al menos uno de los dos, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo escribirías así? Por ejemplo, acá hemos escrito esto, ¿no? Que es consuma los dos, pero cuando se refiere a al menos uno de los dos, ¿cómo lo anotarías? Al revés, o sea, sería M Ujú. menos K. M, ¿cómo? M M menos. menos ¿Sí? K. Ya. Ah, no. No, no, ¿eh? No. ¿Qué sería? O sea, a uno de los dos serían los que no toman ninguno de los, o sea, tendríamos que desechar los que son los que toman ketchup y mostaza. O sea, esta intersección sería, ¿qué es el otro? Ya, si no, a modo de repaso, es por eso por lo que vimos después de técnicas de conteo conjuntos, ¿ya? En sí, a ver, esto lo vamos a poner así y insertamos dos probabilidades. Digamos que esta es la probabilidad de que sea ketchup. Le voy a poner naranja, sin relleno, ¿no? Esa sería la probabilidad, ¿ya? Y para no estar haciéndolo otra vez, digamos que se refiere a esto, ¿no? Digamos que es esto, lo que está en azul va a ser los que, digamos, sí que lo anotaremos con palabras, ¿no? Esto que está en azul es los que consuman, digamos que es ketchup, ¿no?
Entonces, son los que consumen ketchup. Entonces, la probabilidad de que consuman ketchup, estamos viendo que es 0,80, ¿no? Es decir, lo de azul les va a valer 0,80. ¿No? Voy a estar haciéndolo paso a paso. Y esto de que está naranja es los que consumen mostaza. Y eso nos dice que va a ser 0,75, ¿no? Okay. A ver si me... Ah, no, claro. 0,75, que no me entra. Ahora sí. ¿No? Y finalmente hemos visto que lo que consuman ambos va a ser esta parte de acá, ¿no? Que consuman ambos, es decir, la intersección, ¿no? Es 0,65. ¿No? A ver, un poquito más acá. Ahí. ¿No? Y es lo que les mencionaba anteriormente. El universo, ¿cuánto tiene que valer? Todo el universo, todo el conjunto. ¿Te acuerdas? 0, tendría que ser 0,75 más 0,80. No, el universo. O sea, todo esto que está en el recuadro. 100% tendría que ser. Correcto, ¿no? Y eso es decir, 1. ¿No? Ahora sí. Entonces, aquí te está pidiendo al menos uno de los dos. Ahora sí, o sea, veamos que estos son los que consumen mostaza, estos son los que consumen ketchup. Los dos es esta parte. Al menos uno de los dos, ¿qué sería? Sería M intersección K. No, M intersección K era solamente esta parte. O sea, aquí está tomando los dos. Aquí está tomando uno solo y aquí uno solo. Como dice, al menos uno. Al menos uno, entonces sería... O sea, al menos uno quiere decir que puede ser que consuma uno de los dos, es decir, esta parte de azul o esta parte de naranja, y también puede ser que sean los dos, esta parte. Entonces sería M unión K. Correcto, M unión K, ¿no? Entonces, se va a cortar ya. Lo cerraremos y volvemos a ingresar al mismo enlace. Ya, se va a cortar. Vuelvan a ingresar al mismo enlace, por favor. Ya, sí.